Bueno, muy bien, vamos a comenzar en esta clase. Vamos a estar viendo la normalización de tablas dentro de nuestra base de datos. Lo que tenemos que tener en cuenta primeramente es que existen varias ventajas a la hora de normalizar nuestras tablas. Una de las ventajas es que se evitan problemas en la inserción, en el borrado y en la modificación de datos, y también si en un futuro se amplían las tablas, habrá menos cambios en la estructura de nuestra base de datos. También por consiguiente tendremos menos modificaciones en los procesos que se ejecuten a través de una interfase de usuario en la que debamos mostrar determinada información. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera forma normal y esta primera forma normal dice que una tabla está en primera forma normal si y solo si todos sus campos, es decir, atributos, contienen valores atómicos. Esto quiere decir que cada atributo de la tabla deberá tener un único valor para cada ocurrencia de la entidad. Es decir, que no se van a permitir grupos repetitivos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que no serán permitidos registros con valores duplicados. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer en ese caso es identificar cada registro de manera unívoca, es decir, de una única forma. Entonces vamos a revisar el ejemplo que tenemos aquí debajo de nuestra tabla de pacientes que está sin normalizar. Tenemos el campo nombre, tenemos el campo país, tenemos el campo ID médico y el campo médico. Estos campos los que nos dicen es con qué médico se atendió determinado paciente. Vamos a revisar entonces si esta tabla está en primera forma normal. Fíjense, tenemos el campo nombre, donde tenemos los valores Juan Carlos, Carlos Andrés, Juan Sánchez y Juan Sánchez también, ¿sí? Ambos del país México. Entonces, estamos repitiendo dos registros aquí, ¿sí? Porque el paciente Juan Sánchez se atendió con el médico López Mónica. Y estamos repitiendo otro registro más abajo con los mismos valores. Esto puede ocurrir porque podemos tener dos personas que se llamen Juan Sánchez del mismo país, ¿sí? Bueno, la primera forma normal no permite estas repeticiones, por lo tanto vamos a tener que agregar un identificador de registro para poder identificar cada registro de manera unívoca. Vamos a bajar un poquito a ver cómo resolvimos este problema. Bueno, la solución fue colocar un campo ID paciente, ¿sí? El cual hemos definido como primary key, ¿sí? Y hemos identificado a cada paciente con un ID diferente. Fíjense, el paciente Juan Carlos tiene el ID 1, el paciente Carlos Andrés tiene el ID 2. Y así sucesivamente a medida que vayamos agregando registros en la tabla. Cada paciente estará identificado unívocamente por la columna, es decir, por el campo ID paciente, ¿sí? Con esto solucionamos la primera forma normal que nos dice que no podemos tener grupos repetitivos de registros. Entonces, vamos a analizar ahora si esta tabla está en segunda forma normal. La segunda forma normal dice que una tabla está en segunda forma normal si y solo si está en primera forma normal, por supuesto, y todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada atributo no clave debe depender, es decir, debe tener una relación directa con el campo ID paciente, que es en nuestro caso la primary key. Entonces vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar el campo nombre, ¿depende del campo primary key ID paciente? Sí, depende porque es el paciente, es el nombre del paciente. El campo país depende de la primary key, ¿sí? Porque es el país donde pertenece el paciente. El campo ID médico, ¿sí? ¿Depende del campo ID paciente? No, no depende porque es el ID del médico que atendió al paciente, si no tiene una relación directa. Y con el campo médico sucede lo mismo, ¿sí? Porque no depende de la clave primaria ID paciente. Entonces, esta tabla no está en segunda forma normal. Por consiguiente, tampoco está en tercera forma normal.
Pero de todas maneras vamos a revisar lo que dice la tercera forma normal para ver qué campos cumplen esta regla. Vamos a repasar. La tercera forma normal nos dice que una tabla está en tercera forma normal si y solo si está en segunda forma normal y sus atributos no clave son independientes entre sí. Entonces, esto quiere decir que los valores de los atributos dependen solo de la clave primaria y no dependen de otro atributo no clave. Entonces, decimos que el valor del atributo no debe depender del valor de otro atributo no clave. Entonces, para revisar si esta tabla no cumple alguna de estas definiciones de la tercera forma normal, ¿sí? Vamos a revisar si, por ejemplo, el campo ID médico y el campo médico, fíjense que tienen una relación directa entre ellos. Es decir, que vamos a suponer que nosotros queremos cambiar el ID del médico de esta tabla. Si en vez de 1 aquí le tenemos que colocar el valor 2, por ejemplo, ¿sí? Que el valor 2 corresponde al médico López Mónica. Entonces, si yo aquí le coloco 2, bueno, entonces automáticamente le tengo que cambiar el nombre del médico. Tengo que quitar el nombre Pérez Juan y reemplazar el nombre López Mónica. Bueno, a eso apunta la tercera forma normal, es decir que no existan atributos no clave que dependan de otro atributo que tampoco es clave, ¿sí? Como es este caso. El campo ID médico depende del campo médico. Si uno cambia, debo cambiar el otro. Entonces, para ello, para que esta tabla también esté en tercera forma normal, debo quitar estos dos campos de la tabla, ¿sí? Estos campos aquí no deben estar. Y de médico y médico los tenemos que quitar. Entonces, vamos a continuar para ver cómo normalizamos esta tabla de paciente en segunda y en tercera forma normal. Hemos quitado los campos ID médico y médico y el campo país. De paso lo hemos codificado con la nomenclatura internacional de países de 3 caracteres. Esto es para que no tengamos que colocar la descripción completa del país, sino que colocamos su codificación internacional. Entonces, a raíz de esto, se desprende que debemos crear una tabla de países también para continuar con la normalización, ¿sí? La tabla siguiente que se desprende de la normalización es la tabla país, ¿sí? Hemos definido un campo ID país, primary key, ¿sí? Con la codificación internacional de cada país y una descripción del país donde allí sí tenemos la descripción extendida de cada país. También, como producto de esta normalización, hemos creado la tabla médico en la cual le hemos asignado un campo ID médico, primary key, con los valores que estaban asignados en la tabla paciente y le hemos colocado un nombre del médico, ¿sí? Un campo adicional donde tenemos el nombre y apellido del médico, en el cual tenemos el médico Pérez Juan y la doctora López Mónica. Y también como producto de esta normalización, ¿sí? Se desprende la creación de una tabla que relaciona estos pacientes, ¿sí? Con los médicos. Es decir, ¿qué relación tenemos? Si habíamos dicho que en la tabla paciente teníamos los médicos con los que se había atendido ese paciente, bueno, entonces la relación que tenemos entre ellos dos es un turno. Entonces, a raíz de eso se desprende que necesitamos crear una tabla de turnos. Hemos creado la tabla turno paciente y le hemos asignado un ID turno que es primary key también y hemos asignado los pacientes que teníamos en la tabla de pacientes, ¿sí? Con un campo ID paciente, 1, 2, 3, 4, el ID turno también, 1, 2, 3, 4, y hemos asignado los ID médicos que estaban en nuestra tabla de pacientes. Entonces, de esta manera, si tenemos que realizar un cambio en nuestra tabla de turnos, ¿sí? Porque, por ejemplo, decimos que para determinado turno tenemos que cambiar el ID médico, si tenemos que colocar otro porque necesitamos realizar una modificación en ese turno,
Bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es venir a la tabla turno paciente y cambiar el ID correspondiente al médico que estamos necesitando actualizar. ¿Sí? No necesitamos colocar el nombre del médico, nada por el estilo. Solo colocamos el ID médico, lo actualizamos con el correspondiente y listo. Esa sería todo lo que hay que hacer. Entonces, este proceso de normalización lo que nos permite es tener las tablas bien determinadas por entidades, es decir, lo que tenemos en cada una de las tablas son datos que dependen directamente de su primary key, de su llave primaria. Entonces, como les decía al comienzo de la clase, cualquier reestructuración que surja en un futuro con este tipo de tablas, no vamos a tener ningún problema porque vamos a agregar los campos que sean necesarios y no habrá mayores problemas en la estructura general de nuestra base de datos.